Gracias por estar con nosotros. El doctor Ruiz Cubillo, Mario Ruiz Cubillo, nos contó la historia de su niñez en Barrio México. Estuvo en el colegio Nuestra Señora de Sion, en la escuela Nuestra Señora de Sion, en el colegio Liceo Costa Rica, que lo marcó porque vio grandes diferencias sociales. Luego se formó como médico en la UACA antes de que fuera UCIMED y luego entró en residencia de cirugía. Después del segundo año de estudiar medicina, vivió 6 meses mochileando en 18 países de la Unión Europea, toda la Unión Europea. Muy interesante experiencia. Termina cirugía y se encuentra con que él quiere recibir formación en administración y es aceptado en el INCAE. En el año 2006, 2011 fue. 2011. 2012. 2011 fue. 2011. En el 2011 entré a la maestría ejecutiva de administración de empresas. ¿Cómo es la maestría ejecutiva? Es una semana al mes que incluye sábado y domingo. O sea que usted podía trabajar y al mismo tiempo hacer la maestría, sacrificando eso sí los sábados y los fines de semana. ¿Una semana al mes? Durante 2 años. Sacrificando vacaciones, sacrificando fines de semana y sacrificando la familia sobre todo. Era en Nicaragua, en el campus de INCAE en Nicaragua. También en España, en el IE de España, en el Georgia Tech, en Atlanta, y en la Universidad de Beijing y la Universidad de Shanghái. ¿Y estuvo en todas? En todas, sí, señor. Sí. Fueron 2 años de mucho aprendizaje porque al mismo tiempo estaba trabajando en San Carlos como cirujano general. Estaba trabajando en San Carlos por un detalle que yo quiero que usted me cuente, que me explique. Por contrato de retribución social, un médico cuando se forma aquí como especialista debe trabajar 3 años con la caja. Usted se especializó y su esposa también. Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó después? Mi esposa se especializó en fisiatría y yo en cirugía general, los dos con el posgrado de la Universidad de Costa Rica. Cuando terminamos el posgrado, cuando entramos y firmamos el contrato, recuerdo que nos dijeron, porque nosotros decíamos, pero estamos firmando algo y no sabemos a dónde vamos a ir cuando terminemos. Y nos dijeron, no, tranquilos, como ustedes son casados, por lo general van juntos y no se preocupen por eso. Ahí vemos cuando terminen el contrato. Cuando terminamos, llamó la sorpresa que a mí me tocaba plaza en Pérez Celedón, y a mi esposa la querían mandar a Limón, completamente opuestos. Sí, ahora dirían nada que ver. Exactamente. Y eso comenzó un proceso de negociación que uno no entendía cuál era el objetivo de llenar esos campos de esa forma, porque en realidad yo fui al hospital de Pérez Celedón y es un hospital precioso, y yo le expliqué al doctor, al jefe de cirugía del hospital de Pérez Celedón, el por qué yo no quería irme ahí, era porque estaban dividiendo mi familia. Así de sencillo era. Negociamos, pudimos negociar, y al final entonces lo que negociamos fue que yo me iba para San Carlos, que yo sabía que podía viajar, por lo menos queda 1 hora y media, 2 horas, y que a mi esposa la dejaran en el Calderón Guardia. En San Carlos fueron los 3 años, yo creo que los más bonitos de mi vida, una experiencia increíble. Iba a Upala también, al hospital de Upala, a hacer disponibilidades porque ahí no había cirujano. Me di cuenta de la necesidad que hay de especialistas en las zonas rurales, pero eso sí, no tiene sentido mandar un especialista si no tiene el equipo. Tiene que ir una cosa acompañada de la otra. Y el mandar un especialista implica un montón de cosas, porque usted necesita una secretaria, necesita un enfermero, necesita sala de operaciones, necesita equipo, necesita laparoscopio, y si usted lo manda sin nada, al final lo que va a ir ahí es a no hacer nada, porque no tiene con qué realizar esas tareas. Es como mandar un carpintero sin el martillo. Sí fue una experiencia increíble. En Upala, en el hospital de Upala, hice grandes amigos, como el doctor Ávila, que es el que coordinaba emergencias. Nos íbamos un fin de semana, el anestesiólogo, el doctor Matamoros, y yo. Viernes, sábado, domingo, Upala, veíamos 20 pacientes en la noche del viernes, 20 pacientes en la mañana del sábado, operábamos los que se pudieran operar y al día siguiente les dábamos alta o los seguíamos valorando por teléfono. Porque la gente de Upala no tenía recursos para ir a Liberia, que era el hospital de referencia. Ese fue un programa que hicimos durante casi un año, donde me di cuenta de que si usted comienza a hacer las cosas de una forma diferente,
puede encontrar una forma en la que todos ganen. El ganar, ganar, que es lo principal en administración. Y al mismo tiempo estaba haciendo la maestría. Entonces era muy interesante porque un fin de semana estaba en Upala, en uno de los cantones más pobres de Costa Rica, y a la semana siguiente estaba reunido con los ejecutivos de alto nivel de Latinoamérica en un foro en Beijing, hablando con ellos y contándoles yo las limitaciones que tenía en Upala. ¿Y cómo hacía para coordinar? Yo entiendo muy bien que usted de San Carlos, me cabe en la cabeza que de San Carlos vaya a Nicaragua, pero no a Georgetown y sobre todo no a Beijing. Vacaciones. Sacaba vacaciones un día antes, 2 días antes, para irnos de viaje. Que en realidad los más sacrificados en todo esto fueron la familia, en realidad. Porque tenía que estar en San Carlos, tenía que estar en el INCAE, y apenas tenía un chancecito, me venía para San José de Heredia, donde vivo yo, a estar con mi hijo. Que esos 2 años él decía que no sabía dónde vivía yo, porque prácticamente no estaba con ellos. Y había que estudiar un montón, además. Porque era un reto estar en el INCAE, todo se hace en grupos, se hacen grupos de estudio. Yo le debo el haberme graduado a mi grupo de estudio. Había un financiero, Danilo Pérez. ¿De aquí todos? No, de todos los. Danilo es salvadoreño, Marco Antonio Rosales, guatemalteco, es representante de Microsoft para toda Centroamérica. Le decíamos papá Maco porque era el mayor, el de más experiencia, y nos enseñó un montón de cosas, especialista en lo que él hace. Elfi Torres, que es el director ejecutivo de Fundes, era mi compañero de cuarto, él es mexicano. Dice que cuando llegó y le vio que le tocó con un médico, que él dijo, aquí, ¿a mí por qué me ponen a este? Y nos volvimos amigos del alma prácticamente, amigos de toda la vida. Sunem Lee, que es costarricense. Abel, es un ingeniero agrónomo que trabaja en San Carlos. Y Andrés Zúñiga, que él es ecuatoriano. Entonces, de repente, yo era el eslabón más débil, porque yo era el único que no sabía nada de administración, pero como los trabajos son en grupo, teníamos que ir todos parejo, porque si no, nos afectaba a todos. Y ellos se me olvidaba uno muy importante, Francisco Gurdián, que él trabaja en el grupo Pelas. ¿Y es costarricense? Él es nicaragüense. Él es nicaragüense. Y ellos me enseñaron Excel, me enseñaron economía, me enseñaron finanzas. Lo que yo hacía era leer y leer y leer y leer, y ellos me iban enseñando paso a paso todas las cosas, porque sabían que aunque yo fuera el eslabón más débil, teníamos que trabajar en equipo para salir adelante. Y eso me marcó el trabajo en equipo. Porque en realidad en la administración uno lo que aprende es que si usted trabaja en equipo, las cosas salen, las cosas resultan. Eso sí, buscando que todos ganemos. Por ejemplo, lo que hacíamos en Upala con las disponibilidades. Nosotros íbamos y yo podía decir, no, yo estoy de dispo, no veo pacientes. Pero no, era una comunidad que ocupaba que vieran los pacientes. Yo no tenía corazón para decirle a la gente que no. Entonces me alistaban 20 pacientes, 30 pacientes y yo los veía. Era lo mismo que estaba era lo mismo que no hacer nada. Y ayudaba a la comunidad, y a mí me estaban pagando por la disponibilidad. Y en realidad ahí, a lo largo de la maestría, vi que las cosas se pueden hacer diferentes, que solamente organizarnos, medir las cosas, medir todo con Excel, que es sencillo de utilizar. Me acuerdo, el profesor Felipe Pérez, el que nos dio métodos cuantitativos, el primer día de clases, dijo, bueno, de aquí muchachos, ¿quién no sabe usar Excel? Y solo yo y 2 más levantamos la mano, un veterinario y creo que un farmacéutico. Pero entre todo el equipo, entre todo el grupo nos ayudaron a todos. Fueron años muy bonitos, de mucho viaje, muy cansado. ¿Cuántas veces estuvo en China? En China fue una vez solamente. Una semana. En China fueron 10 días. En el Georgia Tech fueron 10 días. En España 10 días. Pero eso, el ver por ejemplo, en China, el valor que le dan al conocimiento de los mayores. El conocimiento de los superiores, sí, de los pensionados. Los llaman para preguntarles qué decisiones, cómo les ayudan a tomar decisiones, porque ellos tienen muchísima experiencia. No como acá, que muchas veces se pensiona y lo hacen a un lado. No, más bien van a hablar con esas personas para asesorarse, porque la vida es cíclica y los mismos problemas que estamos teniendo ahorita probablemente son los problemas que ellos ya tuvieron hace unos años y nos pueden ayudar a resolverlo. Eso lo aprendí en China. En el Georgia Tech, el uso de la tecnología, cómo la tecnología beneficia para las cosas, y al final se termina integrando todo. Termino la maestría en el INCAE, y Elfi Torres, el que es el director ejecutivo de Fundes, yo ya lo tenía loco.
porque yo cada vez que estábamos en las clases, llegaba al cuarto y le decía, ay, Elfid, es que esto es lo que hay que hacer en la caja, o es que esto es lo que deberían estar haciendo. Y él era compañero suyo de grupo. Era compañero mío de grupo y, le tocó ser mi compañero de cuarto. Ajá. Y él, Fundes está en todos los países de Latinoamérica, y de repente yo con él ahí en el cuarto. Y entonces yo creo que él era como mi psicólogo. Yo creo que se cansó tanto que el último día de la maestría me dijo, Mario, vean, conocí un cirujano pakistaní, graduado de Georgetown, que hizo un MBA, y él tiene una organización que se llama Naya Yavin, que trabaja en Pakistán con microseguros. ¿Por qué no le escribe y ya me deja de estar contando a mí tantas cosas? Y haga algo, póngase a hacer algo para que todo lo que usted aprendió lo pueda utilizar. Yo nunca había trabajado en nada administrativo de la caja, nunca. Solamente como cirujano. Y le escribí a Acher Hassan, él me envió una invitación para un foro en Miami que se llama el ABC Continuity Forum. Ahí conocí a Kofi Annan, conocí ¿Dónde fue el foro? En Miami. En Miami. Conocí a Kofi Annan, conocí a Steve Wozniak, el cofundador de Apple. Conocí a Jeffrey Hughes, que era uno de los cofundadores de Facebook. Y me di cuenta de que son personas comunes y corrientes. Conocí a Acher también, pero que se esfuerzan y que se ponen una meta y que la consiguen. Después este mismo Elfid me envió un link sobre una cosa que se llama mHealth, que es salud móvil. Y entonces comencé a leerlo y le dije, puña Elfid, ¿y por qué le envía esto a usted? Y me dice, yo no sé, a mí me lo mandaron, léalo usted a ver qué le parece. Comienzo a leerlo y es que las Naciones Unidas quiere promover el uso de dispositivos móviles para dar salud, para dar acceso a salud a las personas. Y había una reunión en las Naciones Unidas sobre eso. Y a Elfid lo estaban invitando. Y yo le dije, ¿usted va a ir? Y me dice, no. Entonces yo ocupo ir a eso. Eso es el futuro de la medicina. ¿Y él le dio el espacio? Él me dio el espacio. Por lo menos me dio el acceso al evento. Llegué y conocí a Jeffrey Sachs. ¿Dónde fue esto? En las Naciones Unidas. En Naciones Unidas. Conocí a Jeffrey Sachs, que es el encargado de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. Cenamos en una keynote session, que es una cena donde estamos todos hablando y comienzan a hablar sobre todo esto y me doy cuenta que los problemas son los mismos en todo el mundo. No solamente en Costa Rica tenemos el problema de administración, que hay un déficit fiscal, que la parte administrativa no se lleva con la parte médica y la parte médica no se lleva con la parte administrativa. Y de ahí eso me impacta, ver que los problemas son iguales en todo el mundo. Porque entonces lo que ellos decía Jeffrey Sachs, es que si los problemas son los mismos, probablemente las soluciones sean las mismas, solamente que hay que encontrar personas que quieran ponerlas en práctica. Eso me dejó marcado y ahí fue donde escuché sobre Michael Porter. Bueno, en el INCAE llevamos varios cursos de Porter. Y vi que él estaba muy metido en lo que es salud. Le escribí porque tienen él da un seminario 10 días al mes en Harvard, por invitación y becado, donde uno no tiene que pagar absolutamente nada, sobre cómo mejorar el sistema de salud a nivel global. Apliqué. Los requisitos eran tener un MBA o ser médico. Y gracias a Dios tenía las dos. Apliqué y me aceptaron, con Elizabeth Teisberg y Michael Porter. Creo que eso fue donde se complementó todo esto. Y eso fue hace muy poco, ¿verdad? Esto fue ahora en enero. Porque de repente veo que todas las cosas que estaban aquí, acá, y que yo estaba tratando de trabajar por intuición o por lo que había aprendido, Porter lo mete todo en una forma, y a Porter le gusta mucho lo que es los marcos estratégicos. Y hace un marco estratégico, veo esto, y yo digo, puña, aquí está. Al mismo tiempo se cumple mi contrato en San Carlos. Bueno, eso fue en mayo del año pasado, que se cumple mi contrato en San Carlos. Y ya yo quería estar cerca de la casa. Ya yo era mucho. Me dolió muchísimo dejar San Carlos, porque es una zona que yo quiero mucho. Y es una zona preciosa. San Carlos es el lugar perfecto para vivir. Yo viviría en Zapote, que es en donde está la parte nublada, camino a Ciudad Quesada. Ese es el lugar perfecto para vivir. Pero yo quería estar cerca de la casa. Y veo que hay una plaza en Grecia. Hablé con el doctor Roberto Cervantes, que no lo conocía. No, yo no sabía absolutamente, como había estado tanto viaje, tanto estudio y todo, yo en realidad del entorno local no estaba al tanto de todas las cosas. Y él me dice, aquí tengo una plaza para cirujano. Vamos a dejar esta parte hasta aquí, vamos a un corte y ya regresamos.
Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en su recorrido por los templos más bellos y más interesantes del país en el programa El Loco de las Iglesias, los jueves a las 10:30 de la noche, con repetición los viernes a las 6:30 de la mañana y a las 2:30 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Nos quedan 8 minutos. Quisiera tener muchas horas para hablar con usted, doctor. Usted estudia la maestría ejecutiva en CAE en Nicaragua, en España, en China y en Estados Unidos mientras trabaja en San Carlos. Termina la maestría y termina su periodo en San Carlos. ¿Qué terminó primero? No, la maestría. La maestría. De hecho, estuve en San Carlos hasta julio del 2013. ¿Y qué pasó en ese momento? Termina el contrato. De hecho, el contrato lo extendí un poco más, pero ya yo quería volver a estar cerca de la casa. De hecho, un día mi hijo estuvo muy enfermo y esa incertidumbre que da no poder estar cerca. Sí. Yo fui y hablé con mi jefe, el doctor Ronald Rojas, y con el doctor Jiménez y con el doctor Álvarez, que les agradezco un montón toda la ayuda que ellos me han dado. Y les dije que yo ya quería estar más cerca de la casa y que ya yo no, por más bonito que era ahí, que no, mi esposa no se iba a venir, ya estábamos con otros problemas. Y entonces ellos me comenzaron a ayudar inclusive a buscar a dónde me podía ir. Me contactaron con el doctor Roberto Cervantes y él me llamó y me dijo, aquí en Grecia hay una plaza, nada más ocupo que usted me mande un correo donde me dice que de verdad quiere venir. Le mando el correo y comencé a trabajar en Grecia el 1 de julio de 2013. Llego y me doy cuenta que el hospital está intervenido. Yo no tenía ni idea de lo que era una intervención. Solo vi que la gente me veía raro porque probablemente pensaban que yo venía como parte de la intervención. Y quedé en una situación un poco cómica porque los interventores son interventores y estaban en lo suyo, la gente de ahí también estaba en lo suyo, yo quedé en el medio porque yo no sabía ni quién era quién, ni qué estaba pasando, yo simplemente llegué a trabajar. Que me gusta mucho, yo amo la cirugía. Sí me di cuenta que había un caos en muchas partes, sobre todo en la parte de cirugía, que es la parte de la que yo puedo hablar. Y era un caos tal vez en lo que yo veía desde el punto de vista administrativo, porque uno lo que aprende en administración es que hay que ser muy ordenado, que todo hay que medirlo, lo que no se mide no vale, no se cuenta, no sirve para nada si no lo está midiendo y no tiene cómo demostrar esos resultados, que no había trabajo en equipo. Cada uno de los cirujanos estaba trabajando por su propio lado, inclusive me contaban que antes decían, si este paciente lo vio tal doctor, yo no lo veo. Y yo decía, puña, pero todos somos un equipo y trabajamos en el mismo hospital, ¿cómo es posible que lo dividamos así? Las salas de operaciones no se estaba coordinando, los pacientes no se les estaba haciendo, no estaban ingresando con las valoraciones preoperatorias listas. Y entonces, poco a poco, con el doctor Roberto Cervantes, que tengo que reconocer que él tiene una visión increíble, él es el que estaba director en ese momento, le fui sugiriendo ciertas cosas y él me dejó hacer esos cambios. Me dejó aplicar esos cambios, el comenzar a trabajar en equipo, el que los cirujanos o los equipos necesitan un periodo para realizar sesiones, para revisar cosas, para revisar casos, para discutir los pacientes, una visita general, el comenzar a integrar y formar de verdad un servicio. Mientras tanto, se vino fraguando lo de Harvard. Exactamente. Que fue en enero. ¿Qué significó esa experiencia? En Harvard, todos los puntos, dice Steve Jobs que a lo largo de la vida hay un montón de puntos que uno no reconoce hasta cuando vuelve a ver para atrás. En Harvard, con el profesor Porter y con la profesora Teisberg, me di cuenta de que no estamos solos y de que los problemas tienen una solución.
y de que las cosas hay que verlas globalmente e integrarlas. Y cuando estaba allá y vi que podía responder las preguntas que ellos nos hacían, dije, puña, es que de verdad es que tiene que haber una forma de arreglar esto. Me di cuenta que las personas, mientras más importantes son, por lo general son más humildes. Sí. Porque el profesor Porter y la profesora Teisberg y Jeffrey Sachs y Steve Wozniak me han enseñado que la humildad ante todo, que no hay que estarse, de verdad, mientras más importante, más humilde. Yo le llevé al profesor Porter una bolsita de café de naranjo, y el profesor me dijo, qué pena, Mario, lo que pasa es que yo no tomo café, pero como si usted trajo esto desde Costa Rica, aquí mismo vamos a prepararlo y nos vamos a tomar un café. Y decía, puña, qué persona más humilde de verdad. Y se integró todo, a tal punto que comenzamos a aplicar eso en el hospital de Grecia. El ganar, el que haya una forma en la que todos los especialistas y la parte administrativa, porque al final uno se tiene que enfocar en el paciente, es lo importante, es por lo que estamos trabajando. Y viene la fórmula de Porter, que es crear valor, que el valor es los resultados de importancia para el paciente entre los costos. Y entonces, si vos le metes plata a los costos, generas más resultados de importancia para el paciente que al final generan más valor para el paciente. Y entonces, Porter mismo dice que el problema es que en los sistemas de salud se enfocan en la reducción de costos, pero la reducción de costos a lo largo lo que trae es una restricción de los servicios. Y esa restricción de los servicios al que afecta es al paciente. Entonces, si nos enfocamos en crear resultados de importancia para el paciente sin importar el costo, a la larga los costos van a ser menores. Y todo eso se resume en la palabra gestión. Exactamente, en la gestión administrativa, en que tiene que ser una gestión que planifique, que haga un diagnóstico previo, que con el diagnóstico nos enfoquemos en cómo avanzar hacia las cosas y encontrar, es como un médico, antes de darle un tratamiento se tiene que saber el diagnóstico para darle el tratamiento adecuado a esa enfermedad, si no vas a estar ahí tirándole, prácticamente haciendo las cosas a lo loco. Y eso es lo mismo, al final, y de hecho yo hacía eso en el INCAE, muchas de las respuestas las enfocaba desde el punto de vista médico. Hay que hacer un diagnóstico, un análisis de la situación y escoger el mejor tratamiento. ¿Qué ha significado todo esto en su vida? Si usted ve para atrás, como dice Steve Jobs, que uno ve para atrás y junta puntos. Hace poquito, la semana pasada, la profesora Teisberg, cuando estábamos allá en Harvard, me dijo que iba a venir a Costa Rica de vacaciones. Entonces yo le dije, profesora, si quiere la invito, vamos a cenar un día de esos. Y me dijo, claro, ahí yo le aviso. Yo pensé que nunca me iban a escribir. Avisar. Me mandó un correo, voy a estar en Costa Rica tal fecha y me gustaría ver lo que estás haciendo en el hospital. Entonces hablo en el INCAE, en el CAGI, que es el Central American Healthcare Initiative, con la profesora Andrea Prado, y les digo que viene la profesora Teisberg, y ella me volvió a ver diciendo, ¿cómo que viene la profesora Teisberg? Que es la mejor amiga de Porter y la mano derecha de Porter, hizo un libro que se llama ¿Cómo arreglar el sistema de salud? Y yo, sí, es que me acaba de escribir que quiere conocer el hospital de Grecia. Y me dice, pero es que esa oportunidad hay que aprovecharla. Es una persona que es de las más respetadas en Harvard. Y vino, el INCAE lo organizó junto con el CAGI y con Consultamet. Se juntaron las 50 de las personas más importantes del sistema de salud. Vino ella con el esposo. No cobraron absolutamente nada y nos dieron una charla que se transmitió a Suiza, a Alemania, a Bolivia, a través del INCAE, a través del webcast. A casi 100 personas se transmitió en línea y vinieron a hablar sobre todo esto. Ahí yo le dije a la profesora, profesora Teisberg, cuando le estaba agradeciendo al final, yo le dije, yo no sé si yo todavía estoy en un sueño y si esto es realidad o no, pero muchas gracias por estar aquí. Pronto lo vamos a invitar de nuevo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por estar aquí. El doctor Mario Ruiz Cubillo tiene solo 35 años y es motivo de orgullo para la juventud costarricense y para el Cuerpo Médico Nacional. Gracias al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, a la Junta Directiva en Pleno de la Unión Médica Nacional, que permite estos espacios, a don Alexander Azofeifa Monge, que es el gerente de la Unión Médica Nacional. Gracias a Fred Bolaños en las cámaras, a Diego Blanco en edición de este espacio. Gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien.